Esto es El Agasajo. El Agasajo. Con Jesús Rosas y Alan Sarmiento. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Muy buenos días, bienvenidos a una vez más a su programa El Agasajo, aquí en la bonita cabina de Solirradio.com, desde el mero centro de Torreón, Coahuila. Cristian de la Fuente en los controles, muchas gracias. Una vez más, regresamos, teníamos muchos días sin vernos. Creo que desde que nos invitaron a la botana ya no ven. Pues nada, estamos una vez más aquí en el programa y hay una alarma que tengo que apagar. Estamos una vez más aquí en el programa de Solirradio, en el programa El Agasajo, un programa de teatro, arte y cultura, donde realmente de lo que hablamos es aquello que hacemos porque no lo podemos dejar de hacer. Es más, hasta pagaríamos por hacerlo. Bueno, no se crean, no sé si pagaríamos. Y si pagaríamos, lo que sí es un hecho es que no podemos evitar hacerlo. No podemos dejar de hacerlo y lo hacemos con mucho gusto porque queremos regalarlo a otras personas. Una vez más, no está mi compañero. Él sigue haciendo muchos billetes, espero que bastantes, para que podamos producir mejor este programa. Y un día que, no sé, que tengamos que 5 cámaras y música en vivo. ¿Qué te parece, Cristian? Entonces, pues nada, el día de hoy estoy contento porque en la cabina hay 2 personas, Perana una, que yo admiro mucho desde hace muchos años. Una de las razones por las que yo entré al arte fue por escuchar una plática que dio una de estas personas. Supongo que estaban involucrados los dos, normalmente así pasa. Y estoy muy contento porque además hoy vamos a hablar de algo que me parece puede ser una nueva forma a la antigua, no sé cómo llamarlo, de volver a pensar el teatro y un teatro que tenga sentido. El día de hoy en la cabina está con nosotros al aire, en la cámara está Miguel Ángel García y por ahí escuchando las tarugadas que yo digo, por lo menos estará nuestra admirada Linda Aro, que está escuchándonos y que nos van a hablar, o Miguel Ángel nos va a hablar acerca de un proyecto multidisciplinario que ya ocurrió y que espero siga ocurriendo, si no en esta versión, en todas las derivaciones que eso tenga, que se llama Vivaldi. Miguel Ángel García, buenos días. Un placer, Alan, te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir estos micrófonos y estas emociones, porque antes que nada el arte es eso, es compartir emociones, es compartir sentimientos, y si es a través de las bellas artes, pues qué mejor. Una experiencia de vida, ¿no? Totalmente. Se comparte una experiencia de vida. Así es. Miguel Ángel, pues buenos días. Espero que ahora sí, debajo de esta cabina, podamos echarnos el chal un poco más en corto. Ya habíamos tenido la presencia de Miguel hace bastantes meses, yo creo que fue hasta años. Estábamos en plena pandemia. Así es. Por esa razón, él estaba en su casita y nosotros aquí. Pero hoy sí los tenemos acá. Miguel Ángel, de verdad estoy muy contento y te lo escribí por mensaje. Yo creo que producir y hacer arte tiene sentido en sí mismo. Pero estamos de acuerdo que hay sentidos que tienen un contenido mucho más nutrido, mucho más rico, y otros que a lo mejor solo intentan entretener, pasar el rato. No está mal, pero yo considero que lo que están haciendo ustedes, y ya nos irás introduciendo más, es algo que tiene sentido no solo por el hecho mismo de hacer arte, sino todo lo que está implicado por debajo, y que a lo mejor es algo que el público no ve al pararse o llegar y sentarse en un teatro, estar en una butaca, pagar un boleto, disfrutar un espectáculo y maravillarse seguramente, pero tal vez, por desgracia o por fortuna, no logra ver todos los engranajes y todos los tejidos que están de fondo y que tienen muchísimo sentido, no solo para el espectador, sino todos los que rodean este proyecto. Creo que algo así es lo que está pasando con Vivaldi. Cuéntanos, primero que nada, ¿cómo surgió esta locura de muchas buenas locuras que has hecho ocurrir?
Fíjate que todo esto nació hace algunos años, en donde Linda y yo tuvimos la oportunidad de estar en el Globo. Ah, claro, sí me acuerdo que me... Y ahí fue el chispazo desde que estuvimos ahí. Bueno, tú sabes que el Globo original se quemó, Sí, claro. pero últimamente se reconstruye y se vive magia, como bien dices tú. El teatro es magia. Y aquí, a manera de preámbulo, teatro viene de theorein, que quiere decir la mirada divina. ¿Y qué tiene que ver la mirada divina? En la antigua Grecia, tú sabes esto mejor que yo, el teatro era eso. Era tú, público, estás arriba, desde las alturas, y estás viendo cómo los protagonistas, que el concepto de protagonista es muy chistoso, ¿no? El protagonos es el que se muere primero. O sea, etimológicamente hablando, un protagonista es el que muere primero. O sea, es el que más te enseña. Porque dices, si le haces como yo, te va a cargar el payaso. Entonces, ¿O no? ¿no? Entonces la gente lo ve, pero entonces ahí viene la magia del teatro en la antigua Grecia, ¿no? Mira, vamos a ver la tragedia. Fíjate cómo las palabras Han ido cambiando. Han atravesado, sí, por una serie de una polisemia. Y entonces el significado de tragedia, viene de tragudó, que quiere decir cantar. ¿Y a quién le cantaban? A Dioniso. Entonces, Dioniso era el hombre el dios del desenfreno. De la naturaleza, del caos. Del caos, exactamente. Entonces había que hacerle un canto a eso. Pero además algo bien interesante que era lo que nos permitía salir de nosotros mismos y poder tener esta experiencia colectiva. Y tú la vas a ver, porque tú no te vas a morir. Claro. Tú lo estás viendo. Y ahí viene lo mágico del teatro. Y no estás muriendo, pero tal vez sí. Un poco, de alguna manera. Sí, y ahí es donde está esa magia. Y de ahí me voy a agarrar, por ejemplo, de Dioniso. Lo agarramos a Dioniso y nos metemos en Sócrates, que esta parte a mí me encanta, en la parte de Sócrates, porque tú sabes que Sócrates era uno de los hombres más temidos en la antigua Grecia, en la antigua Atenas. Y entonces nadie se le quería acercar a Sócrates porque te sacaba una serie de preguntas y te hacía pomada. Sin embargo, Sócrates decía, yo solamente le temo a alguien. ¿A quién le podía temer Sócrates? Al poeta, al creador. ¿Por qué? Porque es el que hace la creatio ex nihilo, no es el que crea de la nada. Entonces dice Sócrates, ¿cómo me defiendo Y estamos hablando del arte. Estamos hablando del arte. Entonces aquí es cuando viene esa ruptura, ¿no? Esa posibilidad de hacer que vivas en tu vida, como bien mencionas tú. O sea, no se muere aquel, no, parte de ti también está muriendo con el protagonos, ¿no? Ahí hay una agonía que tú estás compartiendo, hay una comunidad, hay una comunión de muerte, de vida y de aprendizaje. O sea, a partir de esto, con esta parte, digamos, muy humana, muy carnal, ¿no? Es lo que vivimos en el teatro, en el Globo, en Londres. Porque tú entras al lugar y pues es un edificio normal, pero después te dicen, ¿listos? Ahora sí, entramos al teatro. Y entonces entras al teatro. Y se siente. Porque está chiquito además. O sea, tú lo ves en las películas, pues, está muy chiquito. 100% madera. Dije, oye, pues sí, claro, por eso se incendió. O sea, 100%. Y entonces dice, tercera llamada. Y en la tercera llamada no empieza la obra. En la tercera llamada, ¿qué hacen? Apagan la luz. Y entonces vienen los señores para prender las velas, porque todo se vive así. Entonces le digo a Linda, oye, qué miedo, o sea, pura madera y todo lleno de velas. Y entonces era una obra sobre Händel, dicho sea de paso, sobre cómo concibió el Mesías. Y entonces estaban llenos de partituras en el piso, estaba abarrotado el teatro. De repente salen, no me acuerdo si eran 4 o 5 músicos en una esquinita arriba. Nada más. Estaba un violín, viola, un clavecín y un cello. Y un oboe también. Y entonces empiezan a tocar, ¿no? Y empieza la magia. Entonces, tiene un desenfreno, una serie de cosas. En el intermedio, después me di cuenta de eso, ¿no? En el intermedio baja el candelabro de un... O sea, era un mecate. O sea, un vil mecate. Un juego de poleas como... Sí, exactamente. O sea, nos viajamos al siglo XVI, ¿no? Entonces estaba cayendo y entonces los señores tenían que cambiar las velas. De ahí nos dimos cuenta porque el intermedio, pues se acaban las velas. No es por otra cosa. Entonces cambian las velas, ¿no? Vuelven a subir, termina. Y entonces termina la obra, aplausos, y se acaba la magia. ¿Cuándo se acaba la magia? Cuando prendes la luz. Y entonces viene toda esta parte que es el artificium, que ya no es. Entonces, esta parte nosotros nos quedó a mí, no sé, yo estoy seguro que Linda también la trae clavada, es una espina que traíamos ahí. Y decimos, ¿por qué no volver a eso?
¿por qué no volver a los efectos? ¿Por qué no volver a la creatividad máxima? Porque ahorita tú le puedes dar clic ahí y se prende la luz. Sí, claro. O le puedes dar clic y viene el efecto de una tormenta. ¿Por qué no hacerlo? Pensar en Vatel, por ejemplo, en la película esta Vatel, donde todo era el concepto de la escenografía que había que hacer. Dice, en la historia de la ópera, por ejemplo, lo que más se reconocía en el siglo XVII eran dos cosas. Primero, los primi uomo, o uomi, ¿no? los castrati, y sobre todo lo que había atrás, en la maquinaria para formar toda serie de cosas. Entonces, en todo esto lo empezamos a meter a una olla y salió una sopa muy rara. y entonces entramos en eso. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no jugar? ¿Por qué no crear algo en donde podamos hacer caso omiso de la tecnología, entendiéndose esta como todo cables, en donde sí hay agua, que hay agua, pero que hable la música? Claro. Y ya lo decía Salieri, ¿no? Esta frase que también la ponemos en la obra: primo la música y poi le parole, ¿no? Primero la música y después hablar. ¿Por qué? Porque a veces las palabras, tú lo sabes, se quedan muy cortas. Ya lo decía Wittgenstein, ¿no? O sea, las palabras, cuando no hay una forma de decir la cosa, mejor cállate, porque el silencio habla más que la palabra misma. Entonces, a partir de esto, no fue el silencio, sino fue la música. Entonces, en esa combinación fue como llegamos finalmente a Vivaldi. Esa es la primera fuente. La segunda fuente fue Vivaldi. ¿Por qué Vivaldi? Por muchas razones. La más importante de ellas fue, tú sabes que muchas veces, muchas de las grandes obras de muchos creadores, obviamente son grandes porque ellos le hablan a su tiempo, pero su tiempo no está preparado para recibirlos. Ese fue el caso de Vivaldi. O sea, Vivaldi fue muy famoso en su tiempo, pero desde el momento en el que muere, el año 41, 1741, hasta 1926, estamos hablando de muchos años, no se escucha Vivaldi. O sea, desaparece, literalmente se queda en un baúl, en una caja, y no se escucha. La primera grabación de las 4 estaciones de Vivaldi data del año 1956. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se fue Vivaldi? Hay muchas razones, no me voy a meter en cuestiones técnicas musicales, pero por algo desaparece Vivaldi. Hoy a la fecha, yo estoy en contacto con diferentes fuentes y noticia de último momento, se acaba de encontrar una partitura de Vivaldi a la fecha. Es decir, se siguen. La ópera Montezuma o Montezuma, de nuestro Moctezuma, ¿no? Un encuentro de una partitura en el año 27, por ahí, ¿no? Y fue un pastiche. No, esa no era, pero se hizo un pastiche, se fue pegando y se produjo. En el año 2002, fíjate, estamos en el año 2002, se encuentra la partitura más o menos ordenada de un nuevo Vivaldi y se vuelve y se rehace, ¿no? Se recupera, ¿no? Y es la que tenemos. Y así se están encontrando diferentes partituras, ¿no? Porque están dispersas en toda Europa las partituras de Vivaldi, ¿no? Entonces, ese efecto a mí se me hizo muy interesante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Mozart nunca escuchó a Vivaldi. Por ejemplo. Que Chopin nunca escuchó a Vivaldi. O sea, eso es algo muy importante. O sea, que pasó en la época del clásico y del romanticismo, y Vivaldi no existió. Y ahora encontramos, y después, digo, si me invitas, podemos hacer una especie como de programa con audición. Claro. Yo le hice una broma muy pesada a mi maestro Tatul, en paz descanse. Y le dije: maestro Tatul, quiero que escuche esta obra. Es un movimiento lento, muy filosófico. Por eso quisiera invitar a nuestros amigos a meternos sobre todo en los segundos movimientos de muchos de sus conciertos para violín. Tú los escuchas y si te agarro despistado y yo te digo, este es un concierto romántico del año 1850, te la crees. Porque tiene, o sea, es una belleza dolorosa, profunda y pasional, que dices tú, este desgraciado no pudo haberle escrito en pleno barroco, ¿no? Y eso es Vivaldi. Claro. Entonces, él migra, o sea, él escribe para 2 o 3 siglos después. Tú la escuchas, te lo juro, ¿cuándo fue? Digo, a mí me encanta y yo me pongo en mi casa a tocar solo. Eso no se lo había platicado a Linda, pero ¿cuándo fue? Antier, de veras, o sea, yo terminé llorando, Linda. Estaba, o sea, de plano, yo solo, Alan, de veras, sin orquesta. Y me arrancó las lágrimas. O sea, porque lo peor de todo, y es lo que te da coraje, es que es muy fácil. O sea, las notas son ahí, pues, 3 puntitos, nada más. Claro. Empiezas a tocarlo, y dices, ay, qué fácil, ¿qué es eso? No, eso no es nada, a ver. Pero empiezas a sentir la profundidad, y dices tú, o sea, sientes cómo tu cuerpo se mueve por dentro, tiembla por dentro, y haces erupción con 3 notitas nada más. Eso es Vivaldi. Eso es Vivaldi. Y es un Vivaldi que merecía la pena recuperar, posicionarlo, más allá de si fue cura, si hizo, si no le gustó, más allá de las 4 más allá estaciones. de su biografía. Exactamente.
Hay mucho de Vivaldi. Por eso el subtítulo de la obra de teatro dice, ¿no? Yo Vivaldi, porque una máscara no puede ocultarlo todo. Y de ahí el concepto de yo Vivaldi. Ahí metí algo tras bambalinas, que es todos somos de alguna manera Vivaldi porque todos usamos máscaras. Claro. Ese es el tema. ¿Y por qué las máscaras? Bueno, pues tú sabes todo el contexto veneciano, en donde la máscara era muy importante y que obedecía a una circunstancia muy especial desde un punto de vista social y cultural, ¿no? Claro, ¿no? Y además me haces pensar en algo que podría yo decir que permite que el teatro siga vivo. Y es que seamos conscientes, a pesar de todo lo que nos rodea, de que hay cosas que siguen ahí, tal vez ocultas, y que son sumamente fundamentales, trascendentes, o por lo menos son parte de la vida que olvidamos. ¿Qué quiero decir? Me llama mucho la atención que la experiencia de Vivaldi surja en esta paradoja de para poder ver hay que apagar, hay que silenciar, hay que mirar hacia otro lado, hay que dejar de usar lo que todos los días a cada rato nos está estimulando y que no nos permite ver lo que ahí está. Uh-huh. Nos permite ver, a lo mejor la tecnología nos permite ver un chorro de cosas y nos permite conectarnos con muchos mundos, pero pareciera ser que hay algo fundamental con lo que no nos permite conectar. Y eso que no nos permite conectar, me parece que es parte de la esencia del teatro, buscando lograr hacer ese rasgo hacia el velo y decir, no solo está ese velo, no solo está eso que todos los días tenemos ahí estimulándonos todo el tiempo, sino hay algo más y que ha estado ahí todo el tiempo que quieras. Y que entonces nos permite vivir otra vez una experiencia vital. Y sobre todo aquí es un escape, fíjate, es que es bien interesante. Beethoven tenía una frase que a mí me apasiona mucho, y es, una nota desafinada es aceptable, pero una nota sin pasión es inadmisible. ¿A dónde quiero llegar con esto? En alguna ocasión yo le preguntaba a mi maestro de violín cuál era la mejor versión de los conciertos de Brandenburgo. Y entonces él, con toda su sabiduría, porque es un cuate muy, 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 muy sabio, la verdad, impresionante, alguien que marcó mi vida en muchos aspectos. Y me dice, ¿tú qué crees, Miguel? Habla muy poquito español, sí, ruso él. Dice, ¿tú qué crees, Miguel Ángel? ¿Cuál crees tú que es mejor versión de concierto Brandenburgo de Bach? Y le digo, no, pues, ay, maestro, está muy fácil. Pues mira, está el Concertos Musicus de Viena, que está el concierto de música antigua, con Sir Trevor Pinnock, de esta orquesta inglesa, está I Solisti Veneti. Ajá, sigue hablando, Miguel Ángel, sigue hablando. Todos son puras pendejadas lo que dices. Pero bueno, sigue hablando. Maestro, ¿por qué me dice eso? Dice, es que me dice Miguel Ángel, muy fácil. Bach escribe para Dios. Dice, mejor versión de grabación de Bach es una orquesta de niños. Dije, maestro, pero los niños no tocan perfecto. Claro que no, pero tocan con corazón. Eso es Bach. Eso a mí me desarmó. Claro. Y aquí voy a balconear un poquito a Linda, porque siempre andamos con esas cosas. De verdad, ¿por qué no habla? Mejor que no hable. Y me dice Linda, oye, es que mira, si oye una orquesta todavía le falta. Sí le falta, claro que le falta. O sea, Yo Vivaldi está musicalizada por el ensamble y solista y nuestro ensamble de Dime. Claro. Que traje a los 15 estudiantes más avanzadillos que tenemos. Sin embargo, estamos tocando música muy, 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 muy difícil, ¿no? Entonces tú lo escuchas y sí, no es una orquesta profesional, no lo es. Es una orquesta de jóvenes que están saliendo, que vienen de los ejidos, que están conociendo a Vivaldi, que lo hacen con toda la pasión y con todo el corazón. Aquí viene una ruptura bien interesante, que tú también esto lo conoces mejor que yo. En el siglo XIX, a partir del enfoque kantiano, y sobre todo con Hegel, un poquito más adelante, él habla de este tercer enfoque que tiene que ver con la técnica, en donde los seres humanos nos clavamos en la técnica, que quiere decir hacer bien algo. Y eso me parece muy bien. El problema es que el siglo XIX conoció la técnica y el siglo XX se enamoró de la técnica. Claro. Tan es así que nos hicimos perfectos en la búsqueda de la perfección, en la técnica de hacer lo que quieras, desde un vaso hasta una sinfonía. El problema ya es cuando viene esta parte maravillosa de todo un Nietzsche, pasando por un Heidegger y terminando en un Foucault, que es, ok, lo haces bien,
pero ¿no te has preguntado lo que estás haciendo? Claro. O sea, estamos, como dice Einstein, ¿no? Somos una cultura con medios perfectos, pero con fines difusos. Y es que probablemente la confusión en ese enamoramiento por el medio es que se pensó que el medio era el fin. Sí, exacto. Y ya Hegel lo veía. Y Foucault lo veía. Bueno, Foucault, obviamente, pasando por Sí. todo la semilla nietzscheana, ¿no? Se dio Claro. cuenta de eso. O sea, ¿por qué haces eso? O sea, estás haciendo, hoy lo estamos viendo y nos estamos tragando todo, por ejemplo, desde la alimentación, ¿no? Estamos haciendo muy bien algo. Tengo una amiga que trabaja bueno, voy a decir marcas, ¿no? En una empresa que se encarga de hacer papas, botanas, ¿no? Oye, ¿ya te diste cuenta en dónde estás trabajando? Y te va muy Claro. bien y lo haces muy bien. Claro, ¿Qué estás haciendo? Estás envenenando al país. claro, Punto. ¿Por qué? Porque lo haces bien. Estás haciendo botanas y porquerías, comida chatarra, ¿no? claro. O sea, lo que haces, lo haces muy bien. Hizo sus 9000 y esas cosas, ¿no? La técnica está al 1000. Pues date cuenta que le estás dando de tragar basura a los niños. Ujú. ¿No? No más a los niños, a todo el mundo. Y lo haces muy bien y con mucho éxito. Bueno, entonces, esta parte a donde quiero llegar es cómo poder con los niños presentar un Vivaldi en donde la gente llore. O sea, con esto no te estoy diciendo que, pues como son niños y son de elegido, pues vamos a tocar mediocremente. No. O sea, cada día le estamos echando más ganas y vamos a darle y vamos a estudiar y estudios y escalas y vamos a tratar de mejorar nuestra técnica. Sin embargo, es una búsqueda, no es un Claro. encuentro, no es ya lo logré, no, es cada día lo vamos a hacer mejor. Pero es otra historia. La cosa es cómo poder presentar un Vivaldi encarnado y que la gente sienta. No, ¿No? y que creo que tiene todo sentido porque seguramente, no lo sé, por desgracia no lo pude tener aquí en el programa Vivaldi, pero a él no le interesaba el resultado, a él le interesaba la música. Y la música no es algo que se pueda producir, obtener y luego desechar o decir, como ya estuvo bien ahí, entonces ya no lo voy a mover. O lo que me interesa es que eso salga excelentemente. O sea, o lo que me interesa es el reconocimiento por cómo lo estoy haciendo. O lo que me interesa es lo que quieras. A él le interesaba la música. Y cuando la música es el medio, el camino para llegar a ver a dónde, entonces sabemos que vamos caminando hacia algún lugar. En este caso, a lo mejor al desarrollo de la música, al desarrollo del teatro, al desarrollo de cualquier arte, pero no se vuelve el medio el objetivo en sí mismo. Uh-huh. O sea, no hacemos teatro ni hacemos música por hacer música y por hacer Ujú. teatro y por seguir produciendo, porque yo podría decir que en las artes escénicas específicamente, seguramente se está haciendo algo muy similar a tu compañera que hace papas. ¿No? O sea, estamos produciendo quién sabe qué, por qué, no lo sé, Sí. en donde justamente no está todo este tejido que yo hablaba en un principio. Sé que hay muchas cosas que están de fondo que no solo tiene que ver con presentar una función en el Teatro Isauro, en el Teatro Nazas, sino que eso está tratando de mantener vivo algo que a lo mejor es un poco más sutil, que a lo mejor es un poco más, menos espectacular, pero que tiene una fuerza que creo que vale la pena mantener y que ahí es donde creo que está esta reconciliación hermosa entre lo que podemos hablar como dionisiaco y apolíneo. Sí, sí. Y de ahí viene también lo que motiva cómo hacerlo, cómo envolverlo. Claro. Y esta envoltura tiene que ver precisamente con los vestuarios, por ejemplo. Okay. Que Linda aquí tuvo un papel maravilloso, ¿no? O sea desde la confección propiamente del guión, ¿no? Que lo hicimos a finales del año pasado. De hecho, me dio COVID. Entonces, con ese covidazo. O sea, es parte de... Sí, ahí me dio. Y entonces dije, pues no, voy a estar aquí. Entonces ahí estuve Claro. solo. Y ahí fue. O sea, fueron 15 días de encierro. Y ahí fue donde salió. Así. Totalmente. Como pasaba también hace muchos años, ¿no? Que la gente se tenía que encerrar porque había alguna pandemia y entonces Ahí salían... tienes. Es que no es otra cosa más que el... Fíjate, la palabra... eso es bien interesante porque es el ocio. El ocio, Claro, osium. claro, El osium creador. Que ahí viene la palabra esjoleio. Esjoleio que quiere decir escuela, pero literalmente, o sea, la palabrita esjoleio quiere decir ocio también. Entonces la asjolia es el no estar en el negocio. Claro. Entonces le decía a mi jefe, ¿no? ¿Tú eres hombre de ocio o de negocio? y me decía, ¿qué te pasa? Yo soy hombre de negocio. Y dije, pues qué jodido estás. Sí, más o menos. Sí. Porque a mí me gusta más el hombre del ocio. Claro. Porque el ocio es el que te hace no esperar
resultados, sino estar investigando. Ahora, no se trata de negar esos resultados, porque tampoco se trata como de evadirnos de un mundo que se mueve de cierta manera, pero no está nada mal regresarle un poco de posibilidad a ese tiempo de no tener que producir por producir. Es que debe ser el 50%, ¿eh? No 80-20, no, 50%. Peter Drucker, el gran gurú de los negocios, decía, ¿no? Si nada más hubiéramos tenido puros ingenieros, estaríamos perfeccionando cómo pulir una piedra. Claro. O sea, no hubiéramos salido de la edad de piedra. Claro, si nada más claro. hubiéramos estado con un mundo de ingenieros. O sea, hay que romper. Claro. Rompes y perfeccionas, rompes y perfeccionas, romper y perfeccionas. Pero tiene que ser una justa... O sea, tienes que darle tiempo al ser humano para que rompa lo que ya hizo bien. Claro. If it works, break it, ¿no? Claro. Si funciona, rómpelo. Y de ahí viene el concepto de Vivaldi. Vivaldi, por ejemplo... perdón, voy a terminar con esta parte de la envoltura. Sí. Linda se dedica a estudiar todos los usos, costumbres, vestuarios. Okay. Ahí tratamos de ser, con los recursos que tuvimos, que siempre van a faltarte recursos, tratamos de irnos con las pelucas. Por ejemplo, decías, bueno, una peluca, bueno, sí, son los cairelitos y todo esto. Sí, pero hay pelucas 18escas, ¿no? Y hay pelucas propias de la época del barroco Claro. tardío, Claro. ¿no? Son las mismas. Y luego todavía, ¿no? Ella dice, no, bueno, sí, pero una cosa es la peluca del sur y otra cosa es la peluca del norte. Y como bien mencionaste hace un momento, o sea, la gente llega al teatro y ve, traen pelucas. Sí, pero por ejemplo, la peluca de Carlos VI no es la misma del Duque de Mantua y tampoco es la misma que trae Vivaldi. Claro. Hay diferencias. Bueno, esas cosas sutiles se pensaron y se compraron. O sea, se compraron en ese sentido. Y los vestuarios también. Había que diseñarlos. Entonces, esa partecita, y nosotros hemos ido a producciones aquí en México, en donde ponen pelucas y nada más compran bolsas y bolsas y bolsas de algodón y parecen cotonetes. Claro. O sea, aquí tratamos con nuestros recursos limitados, si quieres, pero tratamos de apegarnos al guión histórico. Pero digamos que yo me voy a regresar más allá de la cantidad de presupuesto. Que hay un cuidado por incluso cómo voy a envolver esta experiencia que te quiero compartir y regalar. Porque más allá de que se pueda tener un gran presupuesto, creo que el tener el cuidado de tomar esas decisiones, insisto, aunque el espectador no lo sepa, en la experiencia vital seguramente hay algo que le suena distinto, hay algo que le sabe distinto, hay algo que vive distinto y no necesitas saber por qué. Pero la cosa es que se va a meter en otra experiencia. Yo supongo que es lo que pasa al entrar al globo. Porque ahí hay un acumulado de experiencias y una maestría en cómo están esas tablas puestas ahí. Y por qué son de madera y por qué están talladas así. Que seguramente implica tener otra concepción del aparato teatral, ¿no? Recientemente hablaba con un buen amigo de teatro que decía, yo traigo la inquietud de hacer una obra de teatro donde lo que se revele es esto que tú comentas. La maquinaria teatral, pero la maquinaria no como esta cuestión tecnológica, sino es esto que generaba la magia de que entonces baja el candelabro, entonces se prende la vela, porque de alguna manera nos vuelve a conectar con eso que se ha ido perdiendo, que es estar en relación y vínculo poderoso con lo que quieras. Que finalmente esa es una de las, hasta donde yo entiendo, de las búsquedas del teatro, como no solo cómo podemos pensar las cosas, no solo cómo nos pueden emocionar, cómo nos vamos a vincular con eso que está ahí enfrente. Y fíjate, decían, es tan importante eso que dices, Alan, porque yo creo que hemos vendido mal el teatro y se ha perdido. Porque finalmente los escritos que se han encontrado sobre Platón, por ejemplo, cuando él estaba en la academia, o sea, la academia era propiamente, ya se parecía mucho a las academias, a las universidades actuales, ¿no? Y se decía que la academia, o sea, cuando Platón daba sus clases, realmente él hacía obras de teatro. O sea, sus clases no eran del hombre docto que se ponía, no, él actuaba. Entonces, esto que tú estás realizando con empresas y que llevas el teatro, eso para mí es bien importante porque, ya lo platicamos hace un momento, la gente le teme al teatro porque no sabe lo que es. Pero otra vez, dices, es que yo que soy un ignorante, o yo que nunca he ido, no puedo, no me da miedo ir al teatro, o no sé cómo ir al teatro. Pues así, baboso, precisamente porque no sabes nada, precisamente por eso ve. Y el teatro es mágico. Claro. O sea, yo creo que tú puedes aprender más de una obra de teatro en donde estén dos sentimientos, dos entes platicando e intercambiando conocimientos, ¿no? Entre ellos. Pues está la dialéctica, es la dialéctica, claro, eso. Claro, o sea, son dos que están platicando, ¿no? Y tú te llevas tu aprendizaje.
que estar con un gurú que sabe todo y que Claro. está echándote un rollo. ¿no? Claro, ¿no? Porque acá hay toda una vivencia. Entonces, el teatro es eso. Y o sea, el teatro es tan maravilloso que te envuelve. Es democrático, todos valen, todos cuentan. Claro. Y no hemos logrado hacer eso. Entonces, si llevamos el teatro a las escuelas, a las empresas, ahí estamos ganando. Y le regresamos esta posibilidad de que esté anclado y amarrado a este tipo de vínculos. Una de las cosas que me parece fundamentales y de ahí que surgió la idea de Plan B es esa capacidad de poder estar cerca de la experiencia, que es un poco lo que me dices que también sientes que pasa en el globo, ¿no? Hay una vivencia de eso en donde no está la intermediación del espectáculo, donde yo lo estoy viendo allá lejos de mí, sino que soy parte de. O sea, creo que parte de vender mal el teatro es que nos hemos excluido o hemos querido excluir pensando en que lo más importante solo son los artistas y el efecto teatral y no la convivencia y la vinculación que se está dando ahí de todas esas personas. Yo pienso, vamos a suponer, tuvieron una función en el Teatro Isauro Martínez el día 10. Y por lo que viví, por lo que me pudieron decir más personas, fue una experiencia muy interesante, muy grata, con algo que uno no logra identificar qué es, que probablemente es todo esto que estamos hablando. Pero eso está vinculado con que uno salió de su casa, fue a ver la obra, de ahí se fue a comer y siguió platicando y siguió diciendo. O sea, se tejen una serie de ramificaciones que empiezan a dar la posibilidad de vivir de otra manera ese día. Sí, y ahorita dijiste muchas personas, y aquí yo lo ampliaría, porque todos finalmente en el fondo somos artistas. Ahí. Todos. Y hay una palabra que también me marcó hace mucho tiempo, ¿no? La primera vez que la vi me llamó la atención porque es un palabrón así en alemán, así enorme, que es Gesamtkunstwerk. Gesamtkunstwerk en alemán quiere decir, bueno, en español quiere decir, esa palabra la utilizaba y se justifica toda la creación wagneriana. O sea, Wagner dice, Gesamtkunstwerk es obra de arte total. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que una puesta en escena, en este caso la ópera, ¿no? Por eso para Wagner y para Nietzsche, ¿no? era la máxima representación del espíritu humano, ¿no? La ópera. ¿Por qué? Porque ahí convivían todas las artes. Ahí estaba, él habla incluso de arquitectura, en este caso la escenografía, ¿no? La arquitectura, la filosofía, la historia, la danza, la música, la actuación. La literatura. O sea, ese es Gesamtkunstwerk, la literatura, ¿no? Entonces, con esa misma palabrita entró Vivaldi. Entonces, ¿qué hicimos con Vivaldi? Dijimos, bueno, vamos a meter, por ejemplo, tiembla el 4 de marzo del año 78, que es cuando nace Vivaldi, ese día tiembla en Venecia. Entonces pudimos haber dicho eso, ¿no? Ay, mira, está temblando. Pero, ¿por qué mejor no le pedimos a Tierra en Movimiento, Danza Contemporánea, ¿no? Que nos haga una coreografía del temblor en Venecia. Ahí está la danza, ¿no? En donde entras en el abstracto, en esa parte en donde la gente está viendo el temblor y vamos a ver, ¿cuál de toda la obra vivaldiana puede proyectarnos una idea de temblor? Pues está el concierto grosso. Perfecto. Entra el concierto grosso, entra el concepto de danza, ¿no? El movimiento, etc. El asma, era asmático. Entonces, obviamente no se sabía que era asma, era una deficiencia respiratoria. ¿Cómo poder expresarlo también? Es que no puede respirar. Sí, pero ¿por qué no meter la danza también ahí? Claro. Entonces, está la coreografía, ¿no? Del asma. Fíjate nomás qué loco. Y Ricardo Lugo, ¿no? No sé si me está escuchando en este momento, pero yo le dije a Ricardo, oye, Ricardo, ¿puedes explicar con danza qué es el asma? Nomás abrí los ojos. Pero me dijo, sí puedo. E hizo unas cosas, bueno, tú lo viste, maravillosas. O sea, son maravillosos estos bailarines, ¿no? Entonces viene juntando. Fuimos con Melissa Reuter, la mezzosoprano, con Sara Graciano, la soprano, ¿no? En donde había que meterle. Sara Graciano me dice, oye, ¿y yo quién voy a ser? Le dije, mira, este es el caso de Melissa. Melissa Reuter me dice, ¿yo quién voy a ser? Yo voy a cantar, sí. ¿Pero quién voy a hacer? La ópera. ¿Cómo la ópera? Sí, vas a hacer la ópera. No, ¿pero quién? La ópera. Y eso al principio la sorprendió. Porque cuando corren a Vivaldi, en 1709, lo corren de la Pia Ospedale de la Pietà, lo corren. Y entonces él sale, y por andar de, ya sabes, de calenturiento. Él sale. Y entonces él empieza como algo que dijiste hace un momento, ¿no? La música para Vivaldi fue una investigación. Es una investigación. Entonces él descubre, y su primera gran obra que rompe todo, y ahí lo dice la obra también, el Opus 3, que es el electroarmónico, es una investigación sobre cómo hacer un concierto de violín, punto. Así, ¿no? Y eso es un parteaguas, que incluso Johann Sebastian Bach lo va a retomar y sobre eso va a empezar a hacer muchas cosas. Bueno, pero también entra la ópera. O sea, él descubre la ópera. Él no sabía qué era la ópera.
Entonces él entra en contacto, en Vicenza, entra en contacto con la ópera y entonces dice, voy a hacer óperas. Le gustó tanto que hizo casi 100. Estamos hablando Nada más. Nada más. O sea, 96 óperas, imagínate. Entonces él entra en contacto con la ópera y dice, yo quiero, otra vez, cómo hacer y proyectar en la obra de teatro que existe la posibilidad Claro. de que Vivaldi se ve inmerso en la ópera. Entonces, aquí fue un reto actoral muy fuerte, porque era decirle a Alex Ortiz, ¿no? Dice, Alex, tú tienes que verte así inundado, embriagado, ¿no? Por la ópera, por un concepto. Y tú, Melissa Reuter, maravillosa mezzosoprano, tienes que envolverlo, tienes que acosarlo, tienes que cobijarlo, tienes que inundarlo. Entonces empieza a cantar, ¿no? Y es eso. Entonces, para ella era un concepto. O sea, su personaje es un concepto, no un personaje. Claro. El concepto ópera, que viene y se le mete, ¿no? Entonces, ahí fue donde se empezó a tejer esta idea, ¿no? Entonces, me voy a regresar un poquito. Llega el COVID, terminas de escribir. Hay estas 3 vertientes que hablamos ya hace rato. Y en el momento en el que se decide poner en acción, entonces, ya en el trabajo que tenías con Ricardo, hablas con Ricardo. ¿Quién más participa? ¿Tierra en Movimiento? ¿Quiénes son parte de este tejido que ha hecho que se vaya como dando forma a todo esto? Fue una reunión que tuvimos por ahí de enero, finales de enero de este año, en donde estuvo principalmente Ricardo, el líder de Tierra en Movimiento. Los cantantes llegaron un poquito tarde porque no sabíamos. Ellos tienen una agenda muy complicada. Entonces, sí, o sea, está compleja la cosa. Entonces llegamos con el maestro Octavio Rivas. Okay. Y el maestro Octavio, pues mira, te voy a contactar con el coro de Gómez. De la Secretaría de Cultura de Gómez. Y entonces también entraron, que por cierto nos apoyaron muchísimo para cantar el Gloria de Vivaldi. Estaba también Karina Carrasco, que seguramente conoces muy bien tú. Sí, claro, saludos para ella. Y Roberto López Rodríguez, él es el escenógrafo, un tipo con una visión así muy, muy, muy fuerte. Esa es otra cosa que tú bien mencionas, es cómo manejar el escenario. Porque nosotros pudimos haber hecho cosas, pero en el globo hay alguien que hacía esas cosas y, o sea, yo no me imagino cómo con velas poder generar todos esos efectos, ¿no? Y así se hizo. Fue una cosa maravillosa. Claro, él no lo hizo con velas, no nos dan chance de poner velas. Si nos hubieran dado chance lo hubiéramos hecho. No, pero además lo que pasa es que a eso me refiero. Seguramente cuando se lanza una flecha en ese sentido, se van a unir flechas que van a reforzar eso, porque en algún momento en una plática que tuve con Roberto, estábamos pensando hacer un espectáculo donde el principal motor fuera las diferentes maneras que el teatro ha tenido para producir la luz. Entonces él ya se estaba imaginando química, ya se está imaginando fuego, ya se está imaginando una serie de cosas que es real. Ahorita en un teatro sería muy complicado que te permitieran hacerlo, pero de ese tipo de inquietudes, o sea, de este tipo de artistas, de creadores, creo que es de lo que se fue nutriendo este proyecto, ¿no? Sí. De artistas que tienen preguntas y que les inquieta no solo llegar al resultado, sino seguir como investigando, seguir probando, seguir diciendo, bueno, ¿y qué tal si...? Y fíjate, te quiero compartir, ahorita que mencionas esto, te quiero compartir lo que se vivió en el primer ensayo general. Ok. Porque durante los primeros 3 meses de trabajo, por ejemplo, todo lo que es la parte actoral, pues Karina lo veía en pedacitos. Claro. Estamos hablando de 60 actores. O sea, 60 personas que 60 personas 60, sí, en escena. Bueno, ya consiguiendo con los músicos, ¿no? Pero ella los veía en núcleos, por escenas. Entonces dijimos, a ver, vamos al primer ensayo general. Entonces toda la gente iba temblando. Yo no me percaté de eso, porque yo tenía como que la visión general. Entonces llegaron los actores y me decían los actores, es que yo nunca había actuado en una obra con música viva. Y mis chavos, muchos de mis chavos, nunca habían estado en una obra de teatro. Y los bailarines nunca habían estado con actores conviviendo. Con tantos. Ni cantantes. Entonces, por ejemplo, eso fue un domingo. El sábado previo fueron las cantantes. Y entonces los chavos nunca habíamos acompañado a cantantes. Ya. Entonces empezamos a tocar. Se quedan primero fue el coro, con el Gloria de Vivaldi. Y eran 5 coros, pero con una voz impresionante, ¿no?
Y empiezan los chavos, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estaban sorprendidos. Y luego, no, espérame que llegue la mezzosoprano. Y empieza, me hicieron unos comentarios. Es que mira, yo quiero mucho a mi amiga que trabaja en la empresa de papas. Y la quiero Sí, mucho no. porque sirven para explicar muchas cosas. Si tú le das papas al pueblo, el pueblo va a comer papas. Claro. Pero si le das caviar, el pueblo come caviar. El pueblo sabe comer caviar. No, sabe degustar. Si le das, ¿cómo le llama este aguarrás que venden también? Bien baratote, ¿no? Pero si le das un Pinot Noir de Borgoña, también se lo come, también se lo toma. Y si le enseñas a degustarlo, va a disfrutarlo mucho. Entonces, Pero sobre todo, perdón que te Ujú. interrumpa, ahí lo que yo creo todavía se vuelve más importantísimo es poder generar ese criterio, o sea, que tengas esas opciones, que digas, ya comí papas, bravo. ya comí caviar. ¿Con qué te quedas? ¿Qué decido hacer? Ya no en esa árida experiencia de solo lo que veo son papas. Sí, y exactamente, pero dale la otra opción. Ajá. Y tú decídelo. Ajá. Y tú decídelo. Y obviamente para eso eres ser humano. O sea, el que Claro. come Pinot Noir, el que toma Pinot Noir es un ser humano. O sea, Claro. y obviamente ya una vez que dices que tienes la otra opción, te vas por uno o por otro. Bueno, entonces los chicos empezaron a ver esto. Y entonces viene el ensayo final. No te imaginas. No te imaginas. Todos con la boca abierta. Porque los coristas estaban viendo así con la boca abierta a los bailarines. Los bailarines estaban escuchando a los coristas. Ellos estaban escuchando la música, los actores. Todos, fíjate qué padre. Y yo creo que esa es una de las respuestas a un matrimonio exitoso. Perdón por sacarte así tan rápido, hacerte este cambio tan brusco. Yo creo que una pareja puede serlo cuando el uno admira al otro. Cuando hay ese sentimiento de admiración, creo que porque hay una comunión entonces, ya hay una transferencia, ya hay yo te comparto tal cosa y tú me tienes embobado y yo te tengo embobada, ¿no? Y entonces hay este sentido de admiración. Bueno, es lo que pasó ahí. Claro. En ese momento, en ese primer ensayo, todos se admiraron. Y cuando tú admiras a algo o a alguien, desaparece algo que ha sido muy nocivo y que solamente tiene tres letras y se llama ego. Y el ego se cae. Que dicho eso, estarás de acuerdo conmigo o no, pero el teatro, aunque todavía no se había manifestado en la función del 10 de junio, ya estaba ocurriendo. Ahí está. Es decir, a lo mejor se puede decir que hubo 2 funciones oficiales, pero el teatro ya estaba ocurriendo desde mucho tiempo atrás y seguramente, y eso lo deseo con todo mi corazón, que va a seguir sucediendo porque no depende de estar solo en el escenario. Uh-huh. No depende solo del día de la función. O sea, finalmente esto que cuentas del ensayo, ahí hay un hecho teatral, artístico, estético, y a lo mejor los únicos espectadores fueron ustedes mismos, pero se Sí. volvieron, o sea, fíjate qué maravilla que entonces los artistas podamos volver a ser espectadores, porque justamente cuando no es así, pues se empieza a cultivar esa palabra de 3 letras, en donde ya no existe nada más que yo. Sí, y fíjate cómo se vendió el boleto de tal manera que hubo extras. Eso me fascina, me fascina, porque yo todavía, ¿no? En mi ignorancia decía, es que es extra. Sí, pero quítale los extras, todo se cae. Claro. Y entonces hay mamás, porque incluso invitamos a mamás, ¿no? Que muchas de ellas yo les decía, bueno, va a ser extra. Pero lo más bonito fue, fíjate cómo este ego cayó así, hizo Claro. pomada. Porque ellas decían, es que yo voy a hacer tal cosa. Y me platicaba una de mis alumnas, su mamá está actuando ahí, y me decía, ¿sabes cuál es su participación en toda la obra? Que dura casi 2 horas. Decía, ¿es el Vivaldi de Venecia? Esa era su frase. Y me dice que está lavando los trastes su mamá. ¿Es el Vivaldi de Venecia? ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy practicando. Claro. Pero ve. O sea, eso es maravilloso. Claro. Porque dice, yo estoy actuando en la obra. Entonces, no tienes que ser el que tiene todo, el protagonista. No. O sea, es ella que está aportando y sabe lo que está aportando. Pero además porque, y eso creo que es algo que la música lo puede mostrar muy claramente, sin esos pequeños detalles no sería lo mismo. Y no sería lo mismo porque entonces no habría esta palabra que creo que se recogió de ahí, que es la armonía. Sí. Y esa armonía no tiene
no es otra cosa sino esa vinculación de diferencias siendo diferentes. Sí. Y valorando esa diferencia. Y no hay roles grandes ni No hay pequeños. roles grandes ni pequeños. Y a lo mejor esta es una frase que se suena trillada, porque eso también lo han dicho muchos actores que ni creen en ella, pero que no hay papel pequeño. Pero tiene que ver con que si no está ese silencio, si no está esa nota, si no está ese golpe a la percusión, aunque solo sea una, no es lo mismo. Y ellas incluso le están metiendo muchas ganas porque, vaya, no estamos hablando de gente pudiente. O sea, Claro. vamos a dejarlo, ¿no? Y ellas me dicen, oye, pero ¿y mi vestido cómo va a estar? Y entonces, ahorita es todo un tema, ¿eh? O sea, previo a la puesta, fue todo un tema. Y tú las ves y digo, oiga, señora, ¿de dónde sacó ese vestido? Está precioso. Pues rentaron, hicieron, adaptaron de unos vestidos de la quinceañera, lo agarraron, se le pusieron mangas, solanes. Claro. Oiga, pero ¿cómo? Ya dice, entra linda, ¿no? Dice, mire, así debe verse. Ah, perfecto. Y ahí están las señoras viendo la cuestión histórica. O sea, esto es maravilloso, porque no nada más tuvimos un vestuarista. Todos fueron. Otra vez, cobra mucho el sentido de yo Vivaldi, yo soy Vivaldi, yo soy Vivaldi. Claro. Y en consecuencia estás viviendo ello, ¿no? Entonces, ahí sientes como hay un compromiso total y profundo detrás de cada uno de los actores, en donde si no son actores profesionales, son extras. Incluso, Karina me decía, es que yo tuve que hacer coreografías a ese tamaño, porque yo te puedo decir, tú como actor, pues actúa que estás en una fiesta, y tú, pues, Sí, claro. con nada más, salud, que no sé qué. Bueno, ellos no podían. Sí, no, tenía... ¿No? Entonces, de plano, de un paso adelante, después uno a la izquierda, después atrás. O sea, a ese nivel fue un tejido bien complicado. Porque como extras no sabían qué hacer con su cuerpo, Claro. obviamente. Claro. ¿No? Pero se logró esta parte. Entonces, ellos estaban muy emocionados por eso. Porque estaban actuando, estaban en el escenario con un vestuario en donde estaban haciendo una gran fiesta, un cuadro. Y eso fue, la verdad es que un crecimiento Y es que impresionante. tal vez algo que pueda tener el arte total es que nos dé la sensación de que podemos pertenecer. No de que algo nos pertenezca, que es Ujú. este otro camino del ego, ¿no? Ujú. Esto es mío, entonces, y yo tengo que salir en la foto y salir con más luz. Y es distinto cuando somos capaces de poder pertenecer a algo, porque entonces lo cuidamos. Lo cuidamos a ese nivel de que aunque no me lo pidan, yo me voy a preocupar por mi vestuario. Y fíjate que eso que dices es interesante, porque Vivaldi, tú te das cuenta en los aplausos. Cuando vienen los aplausos al final, sí le aplauden a Vivaldi, pero no le aplauden más a Vivaldi que a las feligresas, Claro, claro. o que a los sacerdotes, o que incluso a los extras. Es cuando vimos que Yo Vivaldi fue muy democrático, muy equilibrado. Horizontal. Ujú, porque dices, es que la cantante nada más... Sí, pero esa que cantó dejó frío al auditorio. O los bailarines, o los niños, o las niñas, las ragazze, ¿no? Que son las alumnas de Vivaldi. O sea, hicieron, ahí estaban, pero se les aplaudía. Como que fue una apuesta muy equilibrada. Y ahí es donde volvería a pensar que el intento por recuperar cierta memoria, ciertas formas, la importancia de los vínculos para crear algo, podrían detonar en toda la narrativa teórica que puede tener el teatro contemporáneo. Es decir, sin tener que hacerlo al formato de lo que implicaría un teatro muy locochón contemporáneo, que busca esto, que sea horizontal, que busca que nada sobresalga sobre nada, que sea un platillo que tenga múltiples sabores, pues se da cuando regresamos al sentido original del teatro, que es vamos a jugar juntos. Hace rato que decías de los niños, yo me acuerdo que junto con Ricardo Violante, que curiosamente lo he traído mucho en la cabeza, un día en una clase que teníamos con unos niños, de pronto un niño levantó la mano y dijo, profe, ya sé qué es actuar. Y entonces, a ver, Ajá. ¿qué es actuar? Es jugar, pero bien. Qué padre. Pero jugar. Y esa frase es una de las frases que más me ha marcado porque digo, claro, o sea, esta posibilidad de saber que le pertenezco a un juego, que soy parte de un juego, que cuido ese juego, que implica un asunto dionisíaco, lúdico, pero también implica el acuerdo con otros para respetar ese tablero de juego y esa forma de jugar. Eso, cuando se tiene que orquestar en una puesta en escena, en un concierto, en una coreografía,
creo que nos regresa la posibilidad de eso. Fíjate, aquí me llevas a la mente aquí a un concepto que me dijo George Land, un asesor en creatividad. Él ya falleció, yo también lo considero uno de mis grandes maestros. Él hablaba de esto precisamente, de cómo hay obreros del arte y cómo hay reales artistas. En el caso del obrero del arte es aquel que hace las cosas porque ahí están. Y en alguna ocasión en una orquesta X, yo me acerqué con un músico y le pregunté, oye, ¿qué sientes? Tocaron la 49 de Haydn, ¿no? ¿Qué sientes cuando tocas la 49? No digas. ¿Cuál 49? Pues ahí estaban las notas. Yo por acá, no es cierto. Oye, pero es la pasión de Haydn cuando no hace cambio de tonalidad. Y entonces a través de los 4 movimientos tú vas migrando. Yo un rollo así, ya sabes. No, pues no, tocamos ahí las notas que estaban bien. Gracias. Ese es un obrero del arte. Claro. Y ahí vamos, regresando al tema de la técnica. Lo tocó perfecto. No, claro. Ni una nota desafinada. Claro. Todas las notas de lugar. Muertas. Esas notas son muertas. Es un arte muerto. Claro. George Land decía que cuando se habla mucho de esta cuestión de la ética en las empresas, ¿no? Y él nos decía, es que miren, no tienen que buscarle tanto. Dice, hay una sociedad ética, y sí existe la sociedad ética, 100% moral, y es la sociedad de los niños. Los niños, cuando juegan, ellos dicen, tú vas a ser el policía, vamos a jugar a policías y ladrones. Tú eres el policía y yo soy el ladrón, y tú eres el de la cárcel. Entonces empiezan a jugar. ¿Qué se vale y qué no se vale? Escúchalos jugar. Bueno, recientemente ya no juegan tanto porque están en los celulares, pero bueno. Pero cuando juegan ellos, dicen, a ver, ¿qué se vale? Fíjate lo interesante. Ajá. ¿Qué se vale? No, pues no se vale que tú saques pistola porque tú eres el dueño del banco. Sí. Tú no, el policía. Y entonces empiezan a jugar. Y si el dueño del banco dice, mira, no se vale. Escúchalos a los niños. No se vale. Tú no. No, es que yo quiero. A ver, entonces vamos a reconfigurar las reglas. No, yo quiero sacar mis... Entonces no hay juego. Sí, la ética del juego es maravilloso con los niños, Claro. porque incluso cuando está claramente la sensación de que hay un ejercicio de poder de alguien, el juego se para. Exactamente. Y si queremos seguir jugando, el que está haciendo ese intento tiene que decir, ok, está bien. para que tenga sentido el juego. Claro. O sea, y eso llevado a la vida, pues es lo mismo. Desgraciadamente los seres humanos ya tenemos otro tipo de cosas. Bueno, pero en el teatro es esto. Y aquí yo siento que es lo que sucedió en Joe Vivaldi. En Joe Vivaldi, para bien o para mal, sin ser actores profesionales, muchos de ellos, como en el caso de Karina y su compañía de teatro, pues son actores ya muy, muy buenos, connotadísimos. Ellos hicieron su parte, ¿no? Y compraron el boleto. Los que no lo eran, compraron esta parte. Y se adentraron y se introdujeron en esta vivencia real y honesta, ¿no? No. Y es que simplemente pensaría que he oído mucho el término de que es importante profesionalizar las artes, que es importante profesionalizar la vida, y yo no creo que no se deba hacer. Incluso, como dices tú, el reconocimiento que puede tener Ricardo Lugo, que puede tener Karina, que puedes tener tú, que pueden tener tu orquesta, que pueden tener los actores, los bailarines, eso sucederá. Pero también creo que es importante no olvidar que eso es una manifestación humana y que no hay que deshumanizar. Por profesionalizar no hay que deshumanizar, porque si no vamos a vender papas. Digo, totalmente. ¿No? Mira, Fritz Kreisler, no sé si lo hayas escuchado, te recomiendo, escúchenlo por favor con tus amigos que nos estén escuchando. Fritz Kreisler es uno de los violinistas y compositores más importantes a principios del siglo XX. Este señor hizo varias obras y varios arreglos, virtuoso violinista. Sin embargo, su técnica, fíjate, no es tan depurada. Y es reconocido como uno de los grandes violinistas de la historia. Pero lo que él tiene es que tiene una técnica, digamos, intermedia, pero lo que tiene es que tiene una pasión y una forma de transmitir cosas que te quedas con eso, ¿no? Entonces, no se queda, como dices, no hace del medio un fin. Claro. Sino que él se va al fin. Y que muchas veces tienes, por ejemplo, ahí, nos meteríamos en problemas aquí, pero si comparamos a Heifetz, por ejemplo, Heifetz es una máquina rusa. Claro. Toca perfecto. Su psicólogo le decía, ¿sabe qué? Para que se bien, desafine 2, 3 notas diarias. En serio. O sea, toque desafinadas 2, 3 notas y ya, con eso la va a hacer. O sea, el cuate era un neurótico. Tú lo escuchas a Heifetz. Claro. Todo el mundo está enfermo de Heifetz. O sea, nadie va a tocar como Heifetz. De veras, rapidísimo, perfecto. O sea, estúpidamente afinado. O sea, te da coraje verlo. De veras.
Y sin embargo, si tú me dices con cuál te quedas, las versiones de las sonatas y partitas para violín solo de Bach, jamás pensaría en él, Claro. jamás. Me quedo con un Schering, por ejemplo, polaco-mexicano, o incluso con el mismo Kreidler, ¿no? Que tiene esta parte, ¿no? Que te transmite, o con Oistrakh, el ruso, ¿no? O sea, que tienen estas cosas que van más allá. Sí, y que nos permiten recordar que el arte, más allá de todo lo que pueda tener conceptualmente hablando, teóricamente, técnicamente, es una experiencia sensorial, Bravo. ¿no? Sí, totalmente. Miguel, ya por desgracia estamos entrando al último bloque, ya casi para despedir, y no quisiera dejar pasar, aunque es muy probable que quienes nos estén escuchando, mientras nos estén escuchando, digan, chin, ¿por qué no fui ayer a ver una función La más de última. Vivaldi? Porque finalmente también este tipo de nuevas maneras de comunicarnos trastocan el tiempo. De alguna manera puede saber que están pasando estas cosas en Torreón, que eso es otra cosa que me parece muy importante. En la comarca lagunera están sucediendo este tipo de cosas y que entonces le invitaría a que tuviera la atención y la mirada en otro lado para que pueda también enterarse de que existe esto. Pero entonces, así en datos duros, tuvieron una función el 10 de junio en el Teatro Isauro Martínez. Así es, tuvimos 10 de junio en Isauro Martínez y también otra el día de ayer. El día de ayer. En el Teatro Nazas. En el Teatro Nazas. Y ambas funciones, como me decías fuera del aire, es incluido el esfuerzo de patrocinadores, de gente que ha apoyado. No sé si quieras mencionar alguno para que también quede en el registro. Sí, claro. Bueno, fue fundamentalmente CIMAS. CIMAS nos ayudó muchísimo. El grupo, no me acuerdo... CIMSA. CIMAS no. Sí, CIMAS no. CIMAS no. Ellos que se pongan a trabajar. CIMSA, perdón. CIMSA. CIMSA también es un grupo, no me acuerdo, bueno, son los que tienen... Aquí... A ver, aquí en el apuntador. Artec. Es el grupo CIMSA, Lala, Autocentro y Autopop. Ellos nos ayudaron muchísimo. Creative, NOAS, también la Secretaría de Cultura de Gómez Palacio, básicamente, ¿no? Y bueno, las compañías y artistas que de alguna forma siguen confiando en que hacer el trabajo tiene sentido y que más allá del reconocimiento y el pago así millonario, poder incluirse en un proyecto de esta índole en algún momento seguramente nos llevará a tener otro tipo de oferta cultural que traiga personas. Imagínate que un día gente de Inglaterra venga y diga, quiero ir al teatro fulano de tal, porque solamente ahí está la orquesta Dime, solamente ahí está este tipo de locuras y quiero vivir la experiencia. Y sobre todo queremos recuperar precisamente la creatividad humana. Claro. No quedarnos en la cuestión tecnológica, sino creo que podemos hacer más cosas, porque finalmente somos eso. Sí. Entonces es recurrir a la madera, a los materiales vivos, claro. a la madera, a la imaginación, ¿no? Que la tecnología, como dicen, ¿no? Tenemos teléfonos cada vez más caros y más sofisticados, pero eso no hace que nos comuniquemos mejor. No. Definitivamente no. Sin embargo, el hecho de ponerte algo, una tabla o una tela que te simule el agua o un efecto sonoro en el violín que te proyecte una emoción, esto trasciende. Claro. Esto trasciende, ¿no? Y bueno, pues eso combinado con mucha gente que está interesada en seguir explorando su propia disciplina, creo que se da un combo bastante interesante para que digno de verse y de ser presenciado y formar parte de él. Miguel Ángel, pues ahora sí ya en estos últimos segundos, no sé si quieras decir algo más, si quisieras añadir algo más a todo esto que hemos hablado, que de verdad yo lo he disfrutado muchísimo. Ojalá te tengamos pronto por acá, diciéndonos que a pesar de que esto es imposible, tienen otra función o que ya empezaste otra nueva locura sin necesidad de que haya COVID. Sí, de hecho ya tengo una locura, ya está cocinando. Se está cocinando a fuego lento. Qué bueno. Para el próximo año, al primer semestre del próximo año. Y pues básicamente es invitarles a quitarse la máscara. De ahí viene el concepto. Porque una máscara no puede ocultarlo todo y usamos muchas máscaras, máscaras tecnológicas, máscaras institucionales, máscaras de profesionalismo, máscaras absurdas, que cuando, como decía Kierkegaard, ¿no? Llegar al tercer estadio en donde Dios, con el enfoque que quieras y con el membrete que quieras ponerle, te va a preguntar quién eres. Y eso nada más funciona aquí en la Tierra, pero más allá arriba no funciona. Pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Linda, por la compañía.
Cristian de la Fuente, muchas gracias por tener siempre esta cabina a toda madre. Si usted está viendo este bonito programa y siente feo por no haber ido ayer al teatro, me parece que hemos logrado. No se crea, no sienta feo, sino más bien tenga los ánimos para seguirse dando la oportunidad de vivir otro tipo de experiencias en donde podamos vincularnos con otras personas. Miguel Ángel, muchas gracias. Un placer, gracias. Cristian, vámonos, que ya hace hambre y hay que comer gorditas laguneras. Nos vemos, muchas gracias. Esto fue El Agasajo. Adiós. Libertad en comunicación. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Suliradio.com. Suscríbete en Spotify.